Y como saben los oyentes, a estas horas de la tarde llega el momento de analizar todo lo que está influyendo pues en el mundo de las divisas y de todo el tráfico que hay en el forex de dinero. Queremos saber qué está pasando y qué están moviendo los mercados, y para eso ya tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que empezar hablando de la Unión Europea y de esa normativa MiFID II que se aprobó hace un par de años, si no me equivoco, y que ya pues se está arrepintiendo un poco la Unión Europea y ya está introduciendo alguna modificación. ¿Por qué? Porque parece que la separación de Reino Unido y la Unión Europea le va a crear problemas y puede ser que haya mucha inversión que pueda huir al Reino Unido. ¿Qué está pasando con esa normativa MiFID y qué cambios esperan? Bueno, para empezar, Reino Unido puso en funcionamiento parte de la normativa MiFID II antes de que lo hiciese oficialmente la MiFID II. Es decir, los requisitos más básicos que aplica la MiFID II, estrictos, de control, de seguridad para los inversores, los aplicó Reino Unido allá por 2013, mientras que la MiFID entró en vigor en 2018. O sea que muchos de los protocolos que en Reino Unido estaban siendo aplicados para seguridad del inversor, todavía el resto de Europa no los aplicaba hasta que la MiFID II no entró en vigor realmente y los obligó a hacerlo. Luego, otro capítulo es que hablemos de la eficiencia que tengan la MiFID II como código dentro del territorio europeo para regular productos como son los derivados. Si hablamos de esto en concreto, es decir, de cómo la MiFID II quiere controlar un mercado propio de derivados financieros, no hay que olvidar, para quienes nos escuchen, cuando se habla de derivados financieros, hay que reconocer que más del 80% del dinero que circula mundialmente en este planeta está en derivados OTC, derivados over the counter, que son derivados no oficiales, derivados privados emitidos por entidades financieras grandes, tipo pues un JP Morgan, un Goldman Sachs, un Credit Suisse. Son entidades financieras que emiten derivados propios. ¿Qué ocurre? Que si comparamos los derivados financieros que maneja Europa con los que maneja Reino Unido es la capital de los derivados OTC, de los derivados realmente privados, y por eso yo creo que lo que ve la Unión Europea es que esta gente, Londres, mueve mucho más negocio que ellos, como ya lo hemos comentado aquí en Mercado de Divisas en más de una ocasión. Todas las bolsas de Europa juntas apenas superan ligeramente la bolsa de Londres en capitalización. Entonces sabemos que para algunos contratos, como el contrato de oro, Londres mueve todo. Y lo que ha hecho la MiFID II fue poner, pues para que tengamos algún dato concreto para el público, el OTF, unas siglas que hacen referencia al Organized Trading Facilities, que trataban en la MiFID II nueva ahora, trataban de controlar o mostrar transparencia, guardar, crear un registro de las operaciones de derivados financieros, cosa que ya en Estados Unidos también se intentó y que realmente fracasan porque es muy complicado mantener una contabilidad sobre tal cantidad ingesta de activos privados emitidos por bancos, donde hay que entrar hasta la última coma en estados contables o en libros para ver exactamente qué están emitiendo y quién se lo lleva y quién lo compra y lo vende. Lo que hace la Unión Europea es bajar esas reglas, ¿no?, que permitan a los inversores de la Unión Europea que se intercambien acciones en Londres después de que finalice el periodo de transición. Lo que tratan de hacer yo creo es competir con Londres. O sea, digamos que la MiFID II empieza a reconfigurarse para que sea una normativa un poco más flexible, primero porque se dan cuenta que realmente fracasa, que no es capaz de controlar lo que pretende controlar, porque es muy complicado hacerlo, y segundo para competir con Londres, aunque les queda un largo trecho. Por eso es lo que comentabas, ¿no? Reconoció hace 2 semanas la Autoridad Financiera de Mercados y Valores que habían fracasado en el control de esos fondos oscuros, porque en esos OTC, ¿no? Porque es muy difícil abordar esos aumentos del comercio, ¿no? Y claro, controlarlos. Pero ya te digo, en Estados Unidos también fracasó ese intento, que hubo una normativa. Fíjate, en el canal de YouTube, en Brújula de Mercado, tenemos puesto un vídeo que se llama Los secretos del market making, donde precisamente hablábamos tanto de la normativa europea de MiFID II como la de americana, tratando de controlar lo que llaman las black pools, los fondos oscuros de liquidez, que son privados, son derivados en los que no conoces la contrapartida de quien compra o vende un activo en concreto. Y queremos hablar contigo también del tema del Aussie dólar. Ha tocado los mínimos de la última década. En estos momentos está ya llegando a los 0,66,80. ¿Qué está pasando en la economía australiana que esté posibilitando esta caída tan espectacular del Aussie, de la divisa australiana, teniendo en cuenta que es una economía del primer mundo y desarrollada? Pues Australia lo que ha iniciado ha sido estímulo monetario, como han hecho otros. De hecho, suelen decir, tanto Australia como Nueva Zelanda eran los países occidentales que eran la avanzadilla para las políticas monetarias, porque fueron los que empezaron a tomar ciertas medidas de estímulo allá por la crisis de 2009, antes que el resto de países. Por lo tanto, suelen ser la avanzadilla.
pero lo que sí sabemos es que es normal que haya un debilitamiento del AUSI, por ejemplo, contra el dólar, cuando realmente la moneda australiana contra el dólar está padeciendo lo que padecen el resto de monedas del mundo, que es que el dólar se está fortaleciendo sencillamente porque aumentan los riesgos globales y se convierte en un activo refugio, como hemos comentado 1000 veces. El coronavirus, la guerra o las tensiones geopolíticas con Irán, ahora el caso último que ha habido, el bombardeo de un barco turco por parte del Ejército Nacional Libio. Este tipo de cosas lo que hacen es crear tensiones internacionales que hacen que Estados Unidos ahora mismo parezca que Donald Trump va a ser de nuevo otra vez reelegido como presidente. Hay una agenda económica muy específica por parte de Estados Unidos y hay una fiabilidad en la economía y en los datos macroeconómicos americanos que nos dejan que es difícil encontrar un competidor a la hora de refugiarse. No es Europa, no lo es, no es tampoco Reino Unido, y desde luego Japón y Asia están pasando por un bache complicado ahora mismo con el tema del coronavirus y la crisis que hay en China. Entonces yo creo que por eso es por lo que vemos como realmente Australia se va adaptando. Hay que decir que a nivel macroeconómico además tiene buenos datos, tiene una tasa de inflación que se acerca ya al 2%, con lo complicado que es para muchos países alcanzar esa tasa. Eso quiere decir que realmente antes o después habrá un fortalecimiento de la tasa de interés o del propio australiano. El AUSI vemos que está llegando a zonas de compra interesantes, o sea, sus caídas no deben animar a que la gente venda AUSI contra dólar, sino más bien al revés, que se preparen para comprarlo, porque la tasa de inflación se acerca al 2%, la tasa de paro es descendente, ha bajado desde el 6,4% en 2015 hasta el 5,1. Entonces, vemos que la economía claramente no va por mal camino. La tasa de crecimiento es de 1,7%, que pocas economías ahora mismo tienen esa tasa de crecimiento en Occidente, y por lo tanto son números positivos, una fortaleza macroeconómica que invita a que el AUSI se fortalezca de cara a los siguientes años. Por lo tanto, yo creo que ver AUSIs en torno al 0,67 son zonas de compra bastante atractivas y claras. Pues sin duda un buen momento para tomar posiciones largas a futuro. Queríamos preguntarle también, por último, por el dólar de Zimbabue, una moneda que Zimbabue está mucho tiempo sin divisa por aquella hiperinflación que acabó destruyendo la divisa. Hace 2 años introdujeron otra vez la divisa y otra vez ha vuelto a las andadas. Hay países que no están preparados para tener divisa, como son países de estas zonas tan complicadas, donde la economía es tan complicada. Lo digo porque en 2 años creo que ya ha habido una caída del 28% del valor. Sí, bueno, y lo que le quede, porque de momento no parece que vaya a mejorar. La tasa de inflación es de 473%, imagínate. Y la tasa de interés que están tomando para evitar fuga de capitales completa del país, porque evidentemente se descapitaliza, si se descapitaliza la moneda, se descapitaliza el país y los depósitos que tienen, pues es del 35%. Tasa de interés, o sea, el único país que la supera es Argentina ahora mismo, que tiene un 44% de tasa de interés propia para evitar descapitalizaciones o fuga de capitales. Pero ya sabes cómo suelo mirar yo estas cosas. Para empezar, Zimbabue no es que es una economía demasiado importante dentro de África, toma la posición número 17 en un ranking de las mayores economías de África, estaría la número 17. O sea que imagínate, el PIB de Zimbabue probablemente sea más pequeño que el de una comunidad autónoma cualquiera en España. Entonces, lo que sí podemos ver, y es interesante, es su balanza comercial. ¿Con qué comercializa Zimbabue? ¿Qué es lo que vende al mundo que hace que su moneda valga algo? Y vemos que vende metales. Y si le echas un ojo a los gráficos de los metales, vamos a ver precisamente como uno de los que me encanta y que he comentado las últimas semanas en Brújula de Mercados, es el cobre. La caída del cobre, Zimbabue vende principalmente hierro, níquel, cobre. Si miras realmente la evolución de esos minerales por la parada de las fábricas chinas, te das cuenta que están en caída libre. O sea, se están desplomando y estamos viendo un tobogán entero en esos mercados. Si su riqueza se basa en las exportaciones que hacen de cobre, de níquel, de hierro, pues mal vamos, ¿me entiendes? Porque realmente vemos que no funciona. Eso y tabaco, pero bueno, el tabaco siempre va a tener consumo, lo que pasa es que esto es distinto. Pues como comentaba un colaborador al principio del programa, la apreciación del dólar, aunque parezca una buena noticia porque es fortalecimiento de la economía americana, es una mala noticia para el mundo porque el 60% del PIB está en los mercados emergentes. Claro. Ha ido creciendo cada vez más. Tú ten en cuenta que el peso que tiene solamente el PIB de China, la segunda mayor economía del mundo, a nivel global ya alcanzaba casi un 30%. Entonces, es la segunda mayor economía del mundo, forma parte de los emergentes, y los emergentes no tienen dólar. Los emergentes dependen del dólar. Si el dólar se fortalece, mata las divisas de los emergentes. Ocurrió con Argentina y con otros tantos en América Latina hace un par de años atrás, o sea que... Bueno, pues veremos cómo evoluciona este tema a lo largo de 2020, que Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí un miércoles más con nosotros y te esperamos próximamente. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo, Raúl. Gracias.